de este gobierno de Rodrigo Paz y prácticamente de todo este Estado corrompido por la oligarquía y por los intereses de, bueno, oligarcas, empresarios transnacionales. Bueno, eso de mi parte, compañeros. No sé, tal vez Jorge nos puede comentar un poco cómo está la situación del magisterio. Miguel, ¿puedes comentarnos algo más? Aló, buenos días a los radioescuchas de Radio Rebelión. Nido, Jorge. Sí, un poco desanimado, ¿qué diría? Han habido reuniones del Ministerio de Educación, tanto con el Magisterio Rural como el Magisterio Urbano, arribándose a acuerdos. Primero voy a indicar que el 15 de mayo, o sea, hace 2 días, se ha reunido en San Lorenzo en el Salón del Seminario San Lorenzo en Santa Cruz de la Sierra, el Ministerio de Educación, con la Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. El objetivo era lograr acuerdos y dar respuesta al pliego petitorio de la CONMER para la gestión 2026 en el marco del diálogo institucional y los mecanismos de concertación vigentes. Se han arribado a los siguientes acuerdos principales. Primero, sobre la dirigencia sindical. Se respeta la función de la dirigencia sindical según la Ley General del Trabajo y el fuero sindical. Segundo, sobre la organización sindical. Se respeta la organización sindical y su vida orgánica. Se suspenden procesos administrativos y disciplinarios a dirigentes. Tercero, educación fiscal y gratuita. Se respeta la educación fiscal y gratuita conforme a la Constitución Política del Estado. Cuatro, escalafón nacional del magisterio. Se respeta de manera irrestricta el escalafón nacional del magisterio. Cinco, subsidio de zona. Se repone el subsidio de zona antes del 2024, desde mayo e incluso desde junio. Trabajo en reglamentos y resolución ministerial en mayo. 6. Bono de gestión educativa. Se otorgará un bono de gestión educativa de 2.400 bolivianos anualmente al índice de precios del consumidor, pagadero la última semana de junio. 7. El presupuesto 2026 incluye 5.000 antenas Starlink para establecimientos educativos del país, priorizando en el área rural, 20.000 computadoras para establecimientos donde se instalen las antenas Starlink. 8. Restricciones fiscales. El Ministerio de Educación se comprometió a retirar restricciones fiscales y limitaciones presupuestarias para todo el sector público, priorizando la sostenibilidad financiera. 9. Creación de horas e ítems. Se crearán 384.000 horas para docentes y 1.000 ítems administrativos con criterios de distribución justos y equitativos. 10. Salario diferenciado. Se ratifica el salario diferenciado entre el sector rural y urbano, entendiendo que los rurales ganan un 20% más que el sector urbano por el mismo trabajo. 11. Unidades educativas rurales. Se respetan las unidades educativas rurales dentro de la marcha urbana. Hay colegios rurales en el Alto, escuelas rurales, etcétera, que están mucho más cerca del centro de La Paz que muchos colegios urbanos. Finalmente, 12, mesas técnicas de trabajo. Se conforman mesas técnicas para el plan de estudios y niveles de horas, ascenso de categorías del 2026, prevención de la violencia en unidades educativas, Decreto Supremo 1302 y 1320, jubilación al 100% con participación del MEF. ¿Qué será el MEF? Eh, y puntos pendientes en diálogo permanente con la CONMER, que es la Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia. Entonces,
En la base legal se ratifica el respeto pleno y restricto a la democracia, la constitución política del Estado y las autoridades legal y legítimamente constituidas, y la firma de conformidad, en conformidad a lo establecido, firman al pie del acta, etcétera, los dirigentes de la CONMER. Te he mandado un videíto, no sé si lo puedes reproducir, es la protesta de la Federación de la Paz de Maestros Rurales en contra de esa firma de convenio. No sé si la puedes poner, este, compañero Humberto. Hola. Bueno, por otra parte, hasta que ponga el video Humberto, puedo dar también a conocer el acta de reunión entre el Ministerio de Educación y la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Esto ya ha sido en fecha 16 de mayo, o sea, ayer, entre las 10 y 14:30 en el salón del directorio de la Dirección Departamental de Cochabamba se llevó a cabo la reunión entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Comité Ejecutivo y las 31 federaciones de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, CTV, y las representantes de la CTV ante la Central Obrera Boliviana, COB, con el propósito de lograr acuerdos y dar respuesta al pliego petitorio de la CTV correspondiente a la gestión 2026 en el marco del diálogo institucional y los mecanismos de concertación vigentes. Los representantes de la CTV, que es la Confederación, solicitaron el tratamiento de los siguientes temas como parte de la metodología de trabajo. 1. Mayor presupuesto para educación. 2. No a la descentralización. 3. Respeto al reglamento del escalafón. 4. Incremento salarial. El Ministerio de Educación aceptó la agenda propuesta por la CTV y el Ministerio de Educación presentó la siguiente propuesta. 1. Mayor presupuesto para educación expresado en 336.000 horas para docentes, 48.000 horas para cubrir parte del déficit histórico y 1.000 ítems administrativos, para lo cual se conformará una comisión técnica entre el Ministerio de Educación y la CTV que definirá criterios de distribución justos y equitativos en un plazo de 5 días hábiles a partir de la firma del presente convenio. El Ministerio de Educación garantiza las 100 horas para los maestros de educación inicial en áreas urbana ciudad y urbana provincial que se efectivizarán en la boleta del mes de mayo del 2026. El Ministerio de Educación garantiza la cancelación de horas ad honorem de los maestros de las especialidades de física química, la misma que se realizará en la boleta del mes de mayo del 2026. El Ministerio de Educación garantiza la reposición de sueldos de zona y frontera asignados antes del 2024 en el marco de la normativa, así también mantener bonos existentes, medida a adoptarse en el mes de mayo, que se incluirá desde el mes de junio en la boleta de pago. Asimismo, asignar nuevos bonos de zona y de frontera previo estudio técnico cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa. Aprobación de la resolución ministerial en mayo para los subsidios de zona y frontera que deje sin efecto la resolución ministerial 393 con participación de la CTV. 5.000 antenas Starlink para establecimientos educativos de todo el país hasta fin de año, garantizando su funcionamiento mediante acuerdo con los gobiernos municipales. 20.000 computadoras para establecimientos donde se instalen las antenas Starlink. Cumplimiento de 300 obras de infraestructura educativa actualmente en el portafolio de proyectos de la UPRE, las mismas que deben ser de conocimiento de la CTV, al igual que los 200 tinglados para el mismo número de establecimientos educativos. Punto 2. No a la descentralización. El Ministerio de Educación garantiza la educación fiscal única y gratuita en conformidad
al artículo 77 de la Constitución Política del Estado, comprometiéndose a no generar ninguna política de descentralización ni privatización de la educación boliviana. El Estado debe garantizar y sostenerlo financieramente. 3. Respeto al reglamento del escalafón. El Ministerio de Educación compromete la vigencia plena del reglamento del escalafón nacional, descartando cualquier iniciativa de modificación del mismo. 4. Incremento salarial. La CTV y las 31 federaciones departamentales regionales ratifican que la lucha por un incremento salarial justo se constituye en la bandera histórica e irrenunciable en la defensa de la dignidad laboral y el poder adquisitivo de los salarios de maestros y personal administrativo frente a la crisis económica y el encarecimiento de la canasta familiar. El Ministerio de Educación y de Finanzas argumentan que es necesario reiterar que el país enfrenta actualmente restricciones fiscales y limitaciones presupuestarias que afectan a todo el sector público. En ese contexto, el gobierno nacional debe actuar con responsabilidad en la administración de los recursos del Estado, priorizando la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de obligaciones esenciales. Mientras persista la actual coyuntura económica, no resulta viable asumir compromisos de incremento salarial que no cuenten con el respaldo financiero suficiente y que pudieran comprometer la estabilidad económica del país. Sin embargo, para compensar la demanda del magisterio, sustentada por la pérdida del valor adquisitivo del salario, se compromete a otorgar un bono de 2.400 denominado bono a la gestión de aula en forma permanente para todos los docentes administrativos, indexado anualmente al índice de precios al consumidor IPC y aprobado por decreto supremo en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la firma del presente convenio. Este bono se pagará en el mes de junio. En octubre del 2026 se conformará una mesa técnica para establecer un incremento al haber básico para la gestión 2027. Dicha mesa estará integrada por la CTV, Ministerio eh, de Educación, Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, debiéndose garantizar el mismo en el presupuesto general del Estado. 5. Nueva ley de educación, creación de un proyecto de ley de educación que responda a una política de Estado garantizando la participación del magisterio urbano de Bolivia en todas sus etapas, que tome en cuenta de manera imprescindible un diagnóstico integral de calidad de la educación y procesos de evaluación y gestión educativa. 6. Decretos Supremos 1302 y 1320 y la modificación del artículo 21 del Decreto Supremo 25.273. El Magisterio Urbano plantea la abrogación de estos dos decretos por vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso en sus artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado. El Ministerio de Educación propone mesas de trabajo para analizar la legislación y reglamentos de prevención de la violencia en unidades educativas, decretos 1302 y 1320, y el Decreto Supremo 25.273. 7. Ascenso de categoría al mérito para administrativos y personal de servicio. La CTV, bajo el principio de equidad y justicia social, propone la homologación de normativa para el ascenso automático a la categoría al mérito para todo el personal administrativo y de servicio, para lo cual el Ministerio de Educación se compromete a generar mesas de trabajo que analicen la viabilidad para su incorporación en la convocatoria al ascenso de categoría en la gestión 2026. 8. Convocatoria a ascenso de la categoría 2026. El ascenso de categoría, su convocatoria y procedimientos serán elaborados en consenso con la CTV a partir del 20 de mayo, en base a la reglamentación del escalafón. 9. Análisis y revisión de cargas horarias. El Ministerio de Educación se compromete a crear mesas de trabajo para la revisión de cargas horarias y planes de estudio de educación primaria, alternativa especial y educación superior, buscando la mejora y consolidación de una mayor carga horaria de acuerdo al nuevo diseño del plan curricular sujeto a agenda de trabajo. 10. Bachillerato técnico humanístico. La CTV, en el marco del fortalecimiento del bachillerato técnico humanístico, plantea que el Ministerio de Educación garantice este nivel de formación, promoviendo más inversiones y mayor presupuesto para brindar una educación de calidad.
Décimo primero, jubilación. La CTV plantea la modificación de los límites de la renta de jubilación para alcanzar una jubilación digna en la perspectiva de obtener una jubilación con el 100%. El Ministerio de Educación plantea conformar una mesa de trabajo con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas y la CTV para analizar este tema. 12. De las unidades educativas urbanas. El Ministerio de Educación se compromete a no autorizar la creación de nuevas unidades educativas, centros de atención e institutos técnicos rurales en la mancha urbana. Décimo tercero, fuero sindical. Después de las movilizaciones sostenidas por el Magisterio Urbano Nacional, se pide al gobierno a través del Ministerio de Educación cumplir y mantener el artículo 51, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado, resguardando la integridad y evitar persecuciones a los dirigentes nacionales, departamentales y regionales. Décimo catorce, optimización. Para no perjudicar a los estudiantes, se suspende por la presente gestión la optimización de ítems. Décimo sexto, compulsas y permutas. Se ampliaría el plazo para la realización de compulsas y permutas hasta el mes de conclusión de la distribución de los ítems de nueva creación para maestro en función. Con la firma del presente acuerdo se suspenden todas las medidas de presión y movilizaciones. En conformidad de lo establecido, firman al pie del presente acuerdo las organizaciones que estaban en la reunión, pero hay que aclarar una situación. Eh, Cuando se tuvo una reunión solamente de la Confederación, quienes rechazaron, porque decían o salario o bono, esa era prácticamente ya la disyuntiva. Quienes rechazaban que haya el bono y partían del aumento salarial son La Paz, Oruro, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Pando, Tupiza, Bermejo y Villazón. O sea, 9 eh, federaciones donde están casi todas las departamentales. Quienes aceptaron al gobierno eso del bono son el norte cruceño, Magdalena, Puerto Suárez, Vallivián, Riberalta, Andrés Ibáñez, Roboré, Chaco Suquisaqueño, Cordillera, Guayaramerín, Aiquile, Chiquitanía, Sintes, Villamontes y Atocha. Es decir, las federaciones chiquititas que tiene la Confederación, que esta vez se han puesto en favor del gobierno. Entonces, prácticamente las federaciones de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tupiza, Bermejo y Villazón han sido traicionadas por estas federaciones pequeñas, junto con Cochabamba, en la conferencia que se llevó a cabo justo en Cochabamba. Y no parece ser casual que Cochabamba haya estado con el gobierno, porque allí se llevó la reunión nacional con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación. Han habido protestas, como decía un ratito, hay un video de las protestas del Magisterio Rural de La Paz, que lo tiene Beto y quisiera que lo comparta, por favor, si puede. Además, decir que La Paz también tuvo una asamblea, pero virtual anoche y que también está en contra de esta aprobación. El problema es que aquí ya aceptan y se desinfla, pues, ¿no? La unidad monolítica del magisterio. Si tienes, Humberto, por favor, podrías pasar ese video de protesta de La Paz del Magisterio Rural. Hola, Miguel, si quieres aclarar algo más al Sí, no, respecto. no lo tengo a la mano el video, Jorgito. Yo te he pasado Lo estoy buscando. al personal. Ah, ya, ok, déjame ver. Jorge, una consulta, pero ahí a lo que, aquí está. De lo que Sí, nos dices, aquí la consulta que yo haría es, entonces, ¿qué va a ser el grueso del magisterio, no? Porque en el caso del magisterio urbano, porque por lo que nos comentas, bueno, en realidad el magisterio en sí no ha aprobado, ¿no? Han aprobado los grupos más pequeños, bueno, las federaciones más pequeñas del magisterio, pero el centro donde tienen más afiliados y además son las que están en la lucha, no han aprobado este acuerdo. En el caso del bueno, hay que Ministerio decir que Rural hay algo similar, ¿no?
Sí, hay que decir de que estas federaciones pequeñas han mandado delegados a marchar en La Paz. Es cierto, han estado marchando delegados, pero aquí el problema es que la Confederación también pues ha firmado, ¿no? La CTV, y al firmar la CTV está comprometiendo prácticamente a, a todo el magisterio de Bolivia, ¿no? Está ejecutivo de la CTV, está la firma de la ministra de Educación, está otro de la CTV, Claro, que aquí lo el que viceministro correspondería de sería Educación, reconocerlo, el ¿no? viceministro también Pimentel está. Y bueno, el problema es de que teníamos, hay varias firmas de la CTV. La CTV, en coordinación con Cochabamba, han hecho la reunión allá porque sabían que aquí las movilizaciones no iban a permitir esto. Pero allá en Cochabamba se les ha dado garantía de que había todos tranquilos. Firma la CTV, firma la Federación de Cochabamba, y ahí, bueno, se acoplan estas chicas y, bueno, por democracia sindical, el voto allí lamentablemente es por federación y se toma la democracia en base a las 31 federaciones asistentes. Incluso esto reclamamos cada vez porque cada federación tiene 10 minutos para hablar. La Paz lleva 7 delegados por el número de afiliados que tiene, pero y tiene la misma posibilidad de uno de Atocha, que también tiene 10 minutos para hablar, siendo que va un solo delegado ejecutivo y uno de base, y desde ahí nosotros vemos la injusticia en la democracia interna que tiene la Confederación. Pero es que la Confederación ha ido desgajando así política del Partido Comunista en sus tiempos para justamente tener apoyo de más federaciones y romper con lo que planteaba La Paz, que siempre ha sido quien llevaba la batuta de la lucha en las movilizaciones del magisterio y sigue luchando así. Ahora no sé, yo creo que van a haber expresiones de disconformidad, etcétera, pero ya no va a haber la lucha nacional unida que estuvo habiendo. Y esto es de conocimiento también de la Central Obrera Boliviana, porque hay los delegados que han asistido acá, eh, delegados del magisterio que van a la Central Obrera Boliviana, a sus empleados y que seguramente serán informados, ¿no? Y también los maestros rurales que han firmado un día antes en Santa Cruz y que también prácticamente han desinflado la lucha, pese a que y La Paz protesta porque estaba aguerrida La Paz, incluso han tomado los predios del Ministerio de Educación y haciendo un poco de estragos, derrumbando paredes, etcétera, lo cual les va a costar seguramente hacer arreglar, qué sé yo, porque y la persecución a ese nivel a dirigentes, por ejemplo, aquí solamente plantean que hay fuero sindical contra dirigentes nacionales, departamentales y regionales, pero no dicen nada de los dirigentes de las células sindicales, que con seguridad serán los más perseguidos, harán cambios, o sea, va a haber una especie de vendetta. Eso ha ocurrido siempre, no es que este gobierno lo va a hacer, sino en varias veces hemos tenido que soportar persecución por parte del Estado a los dirigentes de las células sindicales. Tengo el video del magisterio rural, veámoslo. Pasado, por favor. Rechaza contundentemente el acuerdo firmado ante la opinión pública. La Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz, en una asamblea general de bases, determina las arremetidas del gobierno al pueblo movilizado en coordinación del comité de huelga. Las siguientes resoluciones a continuación haremos conocer. La Federación Departamental de Maestros Rurales de La Paz en este momento se encuentra enfurecido y molesto. Por tal razón, esta magna asamblea determina y resuelve. La asamblea de emergencia de la Federación Departamental de Maestros de Educación Social de La Paz rechaza contundentemente el acuerdo firmado entre el ministro de Educación y la CONMER autoprorrogado. Corrupta y desconoce y rechaza
a toda esta estructura. Punto 2. Culminamos a la dirección departamental a la cabeza del director ahí, Víctor Silva, que no hostigue a los maestros movilizados del área social a pasar clases a distancia y presencial. Punto 3. El magisterio social paceño se suma a la lucha de su pueblo ante la vulneración de sus derechos y la represión del gobierno central. Punto 4. Convocamos a las federaciones departamentales y regionales del país a sumarse a esta lucha reivindicativa del magisterio social boliviano y de su pueblo. ¡Jalea al magisterio social movilizado! ¡Jalea! Bueno, ahí tenemos de que el magisterio no, bueno, obviamente está dividiendo el gobierno, ¿no? Pero van a seguir las movilizaciones del magisterio rural, ¿no? De algunas federaciones. En el Magisterio Urbano de La Paz se los ha tildado, se tilda de traidores a las de los CTV. Parece que todo esto ya estaba muy planeado. Han elegido el mejor momento, el mejor lugar para hacer sus negociaciones. Pero el problema que levantan las movilizaciones, ¿no? Ahí está la traición no solamente al magisterio, sino a la misma Central Obrera Boliviana, que estando en plena huelga, la Confederación traiciona esto y esas son las repercusiones también de la asamblea que se tuvo a cabo anoche. Lamentablemente ha sido virtual, no se puede filmar eso. Y las resoluciones serán puestas seguramente en consideración del Consejo Consultivo, que también sabrá tomar determinaciones al respecto. El problema más grave también de La Paz es que no cuenta ahorita con una federación, es solamente un comité electoral y un comité de movilizaciones, ¿no? Pero dado esto, posiblemente también se desmotive, se desmovilice, pero de todos modos, así como el magisterio rural, si empezamos una lucha ya será más aislada, más sectorializada y posiblemente con mayor represión. Porque dirán, ya hemos tratado con los dirigentes, ustedes ya son vándalos, ustedes ya son pagados por Evo, cualquier cosa van a decir, ¿no? Ese es el problema. Aquí lo que hay que denunciar directo es de que obviamente es, porque en realidad estos acuerdos, básicamente el Ministerio de Educación se está comprometiendo a trabajar, digamos, a hacer lo que siempre tendría que hacer. No hay nada, no Sí, veo nada que sea, bueno, ahí está conquista, ¿no? Básicamente sus labores, lo que debería hacer normalmente, ¿no? así es, Y además mesas de diálogo aquí, mesas de diálogo allá, pura mesas de diálogo, ¿no? Lo que siempre así es, hicieron los neoliberales, lo que hizo el MAS para desmovilizar siempre. Y bueno, aquí lo están haciendo igual. Y evidentemente lo que tenemos es esto, la compra de los dirigentes, ¿no? Algo que igual se ha visto todo el tiempo en el neoliberalismo, con el MAS, y aquí se los están comprando, ¿no? Pasó con la COR del Alto, que bueno, no participó de estas movilizaciones en general, pero el gobierno ya se reunió con ellos, les dio acuerdos, les dio seguramente algunos beneficios directamente, bueno, los maletines de dinero que se conocen, o alguna otra forma moderna de esto. Tal vez están usando bitcoins. Bueno, no sabemos, pero ahí el tema es de que se los compraron, ¿no? O lo que pasó con las cooperativas mineras, ¿no? Que un día, igual que en la lucha del año pasado, salen un día con mucha fuerza, se sientan a negociar y obtienen beneficios, ¿no? Es realmente un crimen los beneficios que les está dando a las cooperativas mineras Rodrigo Paz, ¿no? Les está dando, bueno, para empezar, plata que no es del gobierno, les está condonando una deuda con la Caja Nacional de Salud, que son casi 100 millones de bolivianos, ¿no? O sea, prácticamente están desfalcando la Caja Nacional de Salud. Rodrigo Paz está metiendo la mano a la Caja Nacional de Salud, a todos los que aportan, a todos los asegurados, a todos los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, les está quitando, les está robando casi 100.000 bolivianos para comprarse a los cooperativas mineros. Les va a dar gasolina y diésel subvencionado, o sea, ellos sí van a tener subvención, ¿no? Y les están dando algunas cosas más. O sea, realmente es criminal, ¿no? Y ese es el costo de lo que es el costo de que Rodrigo Paz se quede, ¿no? Está destruyendo la Caja Nacional de Salud, casi 100.000 bolivianos aquí, 111.000 bolivianos de bono a los policías para reprimir. Es un desastre. Y bueno, ¿cuánto estará corriendo ahí para los dirigentes de la COR, los dirigentes de la Confederación del Magisterio Rural, de un sector, ¿no? Y la Confederación del Magisterio Urbano? Ahí también es importante señalar, bueno, una cosa que me parece importante
decir, antes de continuar, el tema de que pagaron tanto para el desbloqueo, pero hoy en día el bloqueo está más fuerte, ¿no? Creyeron que iban a ser recibidos en el alto por los vecinos con aplausos y como liberadores, pero en realidad los vecinos no simpatizan con la represión ni de policías ni de militares, y más bien los vecinos del alto los sacaron a pedradas a los policías y a los militares, y hoy en día el bloqueo está más fuerte de antes de su bonito de Rodrigo Paz, ¿no? Bueno, están dividiendo. Miguel, tal vez, o Es Jorge. triste porque recordemos pues que los auríferos solo pagan por cada 100 lingotes de oro que se llevan, solo 2,5 lingotes que se quedarían por Bolivia. Pero ¿a quién le consta que son 100 los que se llevan y no 200, 500, etcétera, ¿no? Es decir, no pagan impuestos de lo que exporta, de lo que se exporta el oro. Pero el oro no es pues de ellos. Está en los ríos, está en los montes y es del pueblo de Bolivia. Pero con ese dinero se enriquecen unos cuantitos y a través de estos cooperativistas auríferos, unas cuantas empresas extranjeras que se llevan el oro y no dejan divisas al país. Y tampoco las traen, no dejan, tampoco las traen. Entonces, esa es la desgracia que tenemos de ser un pueblo rico, pero también con dirigentes muy pobres, ¿no? Que solamente sirve para enriquecer más a los ricos y empobrecer más a los pobres. Muy pobre espiritualmente, decía de los presidentes, ¿no? Sí, permiso. Eh, refiriéndome al tema del magisterio, bueno, muy buena la exposición de Jorge, muy completa, digamos, porque evidentemente el gobierno bastante fraudulento, claro, firma un acuerdo con supuestas concesiones a demandas, pero hay dos demandas básicas, por lo menos por lo que yo entiendo, que no se aceptaron. Una, el aumento salarial, en un momento en que todo aumentó terriblemente. Es decir, no significa que es un privilegio, por supuesto, había que luchar por todas las organizaciones, ¿no? En ese aumento salarial. Y le dan una cosa anual, creo que son 2.500 bolivianos al año. Sí. Es decir, que es nada, son 200 por, 200 por mes, es decir, es un fraude, es un fraude. Ah, sí, le damos 2.500 al año. Uy, en un momento, repito, que todo aumentó terriblemente. En primer lugar, la canasta familiar, el costo de la vida. Primero, no le dan eso. Dice que no tiene fondos, cuando Pero está para la prometiendo represión, claro. que se lleven toda la plata, todos los dólares del país, que se lleven todo, ¿no? Y también la minería del oro, que se lleven el oro, inclusive. Pero no tenemos plata para pagar aumento salarial, bueno, le vamos a dar al año un poquito. Y el otro punto que para mí también es muy importante y que creo que no aceptaron, obviamente, no dicen nada claro sobre eso, evidente, es la descentralización de la educación, pasar la educación a los municipios, y eso significa eh, puede significar privatizar la educación en muchos lugares. Es decir, terminar con la educación pública o disminuirla muchísimo, me refiero. Seguramente no terminarán totalmente, pero sí disminuirla muchísimo. Esta es la política neoliberal en muchos países. En Argentina está pasando exactamente lo mismo con Milei. Está bajando todo. Entonces, eso es muy grave. Es muy Eh, grave, no solamente a- para los maestros en Al sí, respecto, por creo su que no has sueldo, por su entendido, sueldo, sí, Miguel. Al respecto y concreto, se ha planteado la no descentralización
y el Ministerio de Educación garantiza la educación fiscal única y gratuita, en conformidad al artículo 77 de la Constitución Política del Estado, comprometiéndose a no generar ninguna política de descentralización ni privatización de la educación boliviana, y que el Estado debe garantizar y sostenerlo financieramente. Así se quedó más bien en ese punto, porque nuestra preocupación era esa, ¿no? La descentralización a los municipios iba a significar que los padres de familia aporten para esto, para aquello, y poco a poco Claro. privatizar la educación. Bueno, que ya se está Bueno, dando, ¿no? eso es positivo, es decir, evidentemente la movilización del magisterio logró algunas cosas, y eso es uno, y está bien. El gobierno es muy tramposo, buscará pasarlo por otro lado, como hizo recién también con, En el salario. sí, sí, con todo, ¿no? Bueno, sí, eso es algo positivo, que se logró la movilización, y, por lo menos impedir que el gobierno diga que no va a hacerlo. Vamos a ver después qué hace, ¿no? Pero bueno, el salario entonces es eso, hundir el salario eh, de los maestros, como está hundiendo el salario en general, ¿no es cierto? Quiere quitar derechos laborales y bueno, eso quería agregar y por supuesto está muy bien que sectores del magisterio lo rechacen, sectores mayoritarios, como decía Jorge, y por supuesto presionados por la misma base, ¿no es cierto? Rechacen este acuerdo que no, que es tramposo. Eh, y referente al magisterio aquí de Cochabamba, también tuvo dos cambios de dirigentes. Primero surgieron dirigentes más luchadores, pero después los cambiaron de vuelta. Bueno, una cosa que hay que verlo después más específico, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Quisiera leer un comentario que nos pusieron bueno, en la transmisión, la compañera Victoria. Ella señala, la cuestión está en que no se ha construido una agenda común, no se han determinado puntos de convergencia entre las luchas, cada cual está por su lado y nadie tiene intenciones de ceder en sus apetitos de liderazgo. La traición tiene que ver con la prebenda. Claro, o sea, lo que estamos viendo es eso, ¿no? O sea, el gobierno está tratando de dividir, claro, y ahí hay problemas porque si bien se ha logrado un pacto de unidad, hay los 12 puntos que estableció la Central Obrera Boliviana, con algunos sectores, igual ha habido sectores que han estado por su lado, ¿no? Y al final el gobierno está dando prebendas por todos lados, eso es evidente, ¿no? Está gastando, tenemos que decir claramente, para salvar el pescuezo Rodrigo Paz, que todavía no sabemos si lo salvará, pero está dando millones y millones, está corriendo millones de bolivianos. Lo que es público y evidente son los 111.000 millones para la policía, que no hay cómo negarlo, 111.000 millones para un día de represión, ¿no? Eso es, tendrá para pagar otro día de represión en el gobierno. Y los casi 100.000, ¿no? 90 y tantos, que le está robando a la Caja Nacional para tranquilizar a los cooperativistas, ¿no? Además de la subvención, que eso va a tener otro costo más, pero bueno, ahí tenemos ya más de 200.000 bolivianos publicados, públicos, que se conocen, que el gobierno está invirtiendo para salvar el pescuezo, ¿no? Entonces, o sea, es un derroche impresionante de dinero para preservar un gobierno que realmente no sirve para nada, ¿no? Perdón, Jorge, ¿querías decir algo más? No, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Se da mucha plata a la represión y a la educación no las quieren quitar. Claro, a la represión y a comprarse dirigencias, ¿no? A comprarse, a favorecer algún sector para tratar de salvarla, ¿no? Pasar el momento. Me parece importante esto que decía la compañera Victoria. Aquí es importante, y un llamamiento también a la Central Obrera Boliviana, también lo hablábamos con algunos compañeros, la necesidad de crear una agenda, ¿no? Una agenda común.
Y esto sirve en la perspectiva de se lo echa Rodrigo Paz y en la perspectiva siguiente, ¿qué es lo que tiene que hacerse el país, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Qué es lo que queremos? Es importante construir eso. Hay varios lineamientos, ¿no? Bueno, no solo el no a las privatizaciones, se tiene que expulsar a las transnacionales que nos han dejado sin gas. Se tiene que hacer una revolución agraria, todo lo contrario a lo que quiere hacer los terratenientes, ¿no? Pero se tiene que hacer una revolución agraria porque no es posible que Bolivia pueda salir adelante mientras tenemos estos parásitos de la oligarquía que siguen robando, saqueando el país, quieren ir por más y que son los que se quedan con nuestros dólares, los que nos están dejando sin alimentos, los que no pagan impuestos, los que meten agrotóxicos, los que queman nuestros bosques. Bueno, Bolivia no puede salir adelante mientras el Estado capitalista boliviano siga manteniendo a estos parásitos, ¿no? Bueno, y entre varios otros puntos que es importante que se construya a partir de lo que ya se construyó, a partir de los puntos del Pacto de Unidad, pero tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En general son puntos defensivos. Lo que conquistó el magisterio, digamos, con estos acuerdos, con su lucha, es igual defensivo, es prácticamente que no se toque lo que ya hay, ¿no? Tenemos que empezar a construir cómo se tendría que perfilar el país y a partir también de la experiencia de todo el fracaso y la traición que significó los gobiernos del MAS, ¿no? Y bueno, eso es importante. Y dos, bueno, reiterar esto, ¿no? Esta lucha todavía no ha parado. Bueno, por un lado nos sirve en la perspectiva de se va Rodrigo Paz y qué país queremos, la importancia de tener una agenda, bueno, los puntos de la movilización del proyecto de país que se quiere. Y dos, también nos sirve incluso si es que producto de los millones que está invirtiendo el gobierno para frenar esta movilización y producto de, bueno, la corrupción de algunas dirigencias, que eso viene desde antes, ahí también jugó un rol fuerte el MAS corrompiendo a dirigentes y bueno, Rodrigo Paz está tomando la posta y continúa con la corrupción de las dirigencias, ¿no? Pero bueno, si es que se logra salvar el pescuezo Rodrigo Paz ahora, esos puntos y esa agenda nos sirve para las siguientes luchas, que es evidente que van a seguir, ¿no? Si logra salvar estos días Rodrigo Paz, de aquí a unos cuantos meses, esto va a volver a estallar, porque, bueno, la situación es insostenible, ¿no? Y en el marco de que es un gobierno que quiere sacarle al pueblo todo, ¿no? Se quiere mantener las ganancias de sus jefes, de la oligarquía, de los grandes empresarios y de las transnacionales, quitándole al pueblo todo lo que pueda, hasta la tierra, hasta la comida, el salario, los sindicatos. Entonces esto va a volver a estallar con seguridad, ¿no? Bueno, esa es la importancia de eso. Y bueno, señalar que hoy en día la movilización sigue. Quiero destacar eso. Pese a la represión, 4 muertos que ya lleva este gobierno, en 6 meses 4 muertos, ¿ya? Eh, Pagó millones para matar a estos 4 compañeros, 4 hermanos, y el bloqueo se ha masificado, está mucho más fuerte el bloqueo, sobre todo en la ciudad del Alto, en las carreteras centrales, bueno, que conectan La Paz, el bloqueo por el lado de los Yungas, el bloqueo a todo lo que es Río Seco, a la carretera Copacabana, Desaguadero, todo el tema de Viacha, todo el tema, bueno, Oruro y la conexión del eje troncal, hoy día se mantiene el bloqueo con mucha mayor fuerza. Hay que ver lo que va a suceder los siguientes días. Me parece muy importante, por ejemplo, lo que dicen el magisterio rural, los compañeros de la Federación de La Paz, que rechazan al acuerdo que ha llevado adelante la Confederación. Es importante, bueno, sabemos que, ya nos informó Jorge, es complicada la situación del magisterio de La Paz por el tema de que actualmente están sin federación, están en un proceso electoral, pero es importante que las bases en general sigan este camino. Hay que desconocer a estos dirigentes vendidos porque se van a vender en cualquier momento por cualquier cosa, ¿no? Son traidores, ¿no? Y como prepararon todo para la traición. Entonces es importante avanzar en ese desconocimiento e en generar nuevas direcciones en todos los sindicatos, en todos los espacios que rompan con esa tradición prebendal de sometimiento que ya la vivimos con el MAS, que hoy en día se está profundizando de la forma más asquerosa, digamos, con Rodrigo Paz. Eh, y bueno, tenemos que continuar con esta lucha, apoyar y mantener los puntos de bloqueo y bueno, que se vaya evaluando, ¿no? Cómo va esto, pero hasta el momento la lucha sigue, se ha fortalecido y tenemos que ir hasta que caiga Rodrigo Paz. Se evaluará si realmente Rodrigo Paz y los millones que está haciendo circular sirven para desmovilizar, para dividir las luchas.
se tendrá que evaluar en su momento, pero si no cae en este momento, si salva el pescuezo, el gallinazo este, las luchas van a continuar en unos meses más y tenemos que prepararnos, tenemos que unirnos, tenemos que fortalecer las organizaciones, tenemos que fortalecer todos los espacios de organización en esta perspectiva. Pero hoy sigue la movilización y seguimos en la lucha y seguimos en los bloqueos, seguimos movilizándonos contra este gobierno, contra todas sus políticas represivas y asesinas hoy en día y sus políticas en general vendepatrias y hambreadoras. Y es importante hablar y generar conciencia en todos los sectores que todavía están confundidos, todavía, si bien no salen a defenderlo a Rodrigo Paz porque es indefendible, están todavía rechazando los bloqueos, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar, dialogar y sumar a todos estos sectores porque al final lo que está haciendo Rodrigo Paz, lo que está haciendo el gobierno de la oligarquía es prácticamente atacar a toda la ciudadanía boliviana, a todos los trabajadores del país, no solo a los formales, también a los informales, y necesitamos defenderlo. Le está quitando el plato, la comida del plato a todos los niños del país, a toda la población, y eso tiene que ser consciente todos. Y es importante generar esa conciencia y ir sumando a los sectores que, bueno, lastimosamente aún siguen confundidos. Jorgito, ¿quieres señalar algo más? No, estaba pensando cuánto cuesta un gas lacrimógeno que como confites lanzan. Creo que cada uno va por $50. ¿Cuántos dólares están gastando con tanta represión? Eso hay que sumar a lo gastado en apoyar la represión. Bueno, Entonces, creo que se gasta más en reprimir que en lo que podían aumentar salarios. muy importante eso, ¿no? Un paréntesis que me parece importante señalar antes de concluir, ¿no? Este tema de Starlink que está bien presente en las negociaciones del magisterio. Tenemos que entender que Starlink a nivel internacional es un aparato de inteligencia privado, ¿no? Claro, tratan de disimularlo con el servicio de Internet satelital, pero en los hechos y como se ha visto a nivel internacional, tanto en Ucrania como en la invasión a Irán, en el ataque de Irán de Estados Unidos, es al final una instancia de inteligencia satelital privada al servicio de la extrema derecha estadounidense, ¿no? Y que maneja y va y viene según los antojos de la extrema derecha. En el caso de Ucrania, favorecían y daban incluso libre uso para el ataque de Rusia en un determinado momento de sus satélites y de su información dada la presión y dado, bueno, que ya era muy aberrante esta situación, le cortaron el acceso a los satélites rusos y eso perjudicó bastante la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Pero es interesante cómo manejan esto, o sea, es una empresa privada que está manejando inteligencia que sirve, inteligencia militar, ¿no? Inteligencia política, militar, geopolítica, ¿no? A nivel internacional, a su antojo. Y lo mismo en el caso de Irán, ¿no? En el caso de Palestina, Starlink está vinculado directamente también con el genocidio, dando datos satelitales, bueno, aparte de todo lo que tiene la inteligencia estadounidense e israelí, Starlink también ayuda en eso, ¿no? Y de la misma forma en el caso de Irán, facilitaron y daban un montón de espacio para la cobertura y para todo el aparataje de Israel y Estados Unidos en su ofensiva contra Irán. E Irán tuvo que destruir los satélites de Starlink para defenderse como una situación de defensa nacional. Entonces, lo que se está abriendo con Starlink en Bolivia no es que va a haber Internet, porque ya teníamos proyectos de Internet mejores, más interesantes, hechos por bolivianos además, con varias tecnologías, incluso no contaminantes, bueno, porque Starlink es bastante contaminante a propósito, ¿no? Eh, que funcionaban y que lograban generar y llevar Internet a comunidades incluso alejadas en el país. Hay varios proyectos de esto que sería interesante, bueno, se podrían socializar en determinado momento. Lo que está haciendo el gobierno con Starlink no es llevar Internet a las comunidades y a los distintos espacios. Está llevando inteligencia, está llevando espías, espacios para quitar y para investigar y para tener mayor control de inteligencia militar, de inteligencia geopolítica, de inteligencia sobre nuestros recursos naturales, a espacios de, bueno, de nuestras comunidades, de los distintos espacios de las unidades educativas en el país, a propósito de esto. Entonces, eso también tiene que rechazarse y tiene que condenarse. Starlink no ha venido a Bolivia a ofrecernos un servicio. Starlink ha venido a Bolivia a servir como un arma de inteligencia geopolítica al servicio de Estados Unidos, al servicio de Israel, al servicio de los intereses de la extrema derecha empresarial, que eso es lo que expresa el dirigente Elon Musk de esta empresa, ¿no?
Y eso tiene que ser condenado. Starlink no es tecnología, no es algo que beneficie a los pueblos. Starlink es inteligencia militar al servicio de la extrema derecha empresarial de Estados Unidos, de Israel. Entonces eso también tiene que rechazarse y se tiene que hacer una mayor discusión al respecto, porque claro, lo está dando como, bueno, y eso más estamos consiguiendo. Es falso. Sus bequitas que están dando, todo eso sirve para, bueno, prevendalizar más y para, bueno, meterse más en nuestros intereses, investigar las riquezas que tenemos en el país y controlar a nivel de inteligencia nuestras comunicaciones, bueno, todo lo que hemos visto, los crímenes que puede cometer Israel, ¿no? Haciendo estallar celulares, haciendo estallar vipers. Starlink también ayuda en eso, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No es una tecnología neutral, que pueda ser utilizada llanamente. Starlink es un aparato de inteligencia de la extrema derecha empresarial y tenemos que verlo de esa forma. Bien, ya para concluir el programa, si no quieren decir algo más, compañeros y compañeras, revisar tal vez si tenemos algo más en el... Bueno, saludar a todos los compañeros, compañeras que siguen este programa, la compañera Victoria que hizo su comentario en la transmisión y bueno, seguimos en esta lucha, apoyamos contundentemente y con todo y llamamos a todos a apoyar la movilización que encabeza nuestra Central Obrera Boliviana, con la huelga general, el paro movilizado, que en realidad eso sí es efectivo, el paro movilizado, los bloqueos de caminos y la exigencia general de que tiene que salir Rodrigo Paz. Nosotros planteamos fuera Rodrigo Paz, elecciones libres ya, generales obviamente, libres, pero, y por un gobierno provisional de la Central Obrera Boliviana y las organizaciones del pueblo trabajador en lucha. Ese gobierno provisional será el único que tenga legitimidad y que tenga las características para poder garantizar un proceso electoral democrático para las instancias y para las organizaciones y los espacios que ameriten una nueva reestructuración ante la destrucción y bueno, todo el colapso de la institucionalidad, bueno, del Estado capitalista boliviano, que eso es lo que nos llevan las políticas de la oligarquía y de este gobierno. Todos con la movilización, viva la huelga general, abajo el gobierno de Rodrigo Paz y seguimos en la lucha, compañeros y compañeras. Bien, muchas gracias también por la participación del compañero Jaime Solares al inicio. Gracias, Jorge, por todo el informe del magisterio muy completo de ambos, bueno, en ambos casos, del rural como del el urbano. Bueno, y hasta la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Ya nos veremos la próxima semana con Radio Rebelión o quizás en el transcurso de la semana con alguna transmisión especial si es que ameritan las circunstancias. Hasta entonces. Bueno, un abrazo a los radioescuchas. Un abrazo a todos, compañeros. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional.